Muy buenas tardes, hermanos y hermanas de la Iglesia Fraternidad Cristiana, Iglesia de Dios. Nos hemos reunido en esta tarde, a esta hora, como siempre, para adorar a Dios. Adorar a Dios es el punto central de la vida espiritual de los cristianos. Es el cerebro, es el comando que nos mueve y nos lleva donde se adora a Dios. Por lo tanto, queremos dar bienvenida a todos los hermanos y hermanas que vienen en camino, aquellos quienes quizás alguna enfermedad se atravesó en sus caminos y no podrán estar. Pero los que estamos aquí, les damos bienvenida a todos y a todas, con un aplauso, por favor, fuerte, para que ellos escuchen, para que ellos se alegren, para que ellos estén sintonizando esta transmisión que se realiza desde el centro de la Iglesia Fraternidad Cristiana. Por favor, abran sus Biblias en el libro de Hechos, en el capítulo 9, versículos 32 al 43. Y les pido reverentemente que nos pongamos de pie, con la mente y el corazón, hermano, humilde, para recibir las bendiciones de Dios. Solamente un corazón y una mente humilde puede ser receptor de las bendiciones de Dios. Vamos a leer, sigan con su vista, el texto que mencionamos, Hechos capítulo 9, versículos 32 al 43. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitan en Lidia, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó, y le vieron todos los que habitaban en Lidia y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorca. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala, y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó, y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en todo Jope, y muchos creyeron en el Señor, todos ustedes. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón, el curtidor. Levantemos nuestras manos, presentemos nuestras vidas en sacrificio vivo, como dice el apóstol Pablo en Romanos 12, presentando al Señor juntamente a nuestros familiares en este momento, para que el Señor les extienda su misericordia y su gracia para rescatarlos. Y a todos los que están conectados en esta transmisión. Señor Dios Padre que estás en los cielos,
estamos ya aquí presentes para iniciar la presentación, la exposición de tu santa y bendita palabra. Permita, Señor, que esta palabra no vuelva a ti vacía, sino que regrese llevando, Señor, peticiones, deseos, humildad, ganas de crecer en el conocimiento de la palabra del Señor. Te pedimos por todos aquellos que por alguna razón se encuentran atravesando por algún obstáculo que no pudieron vencer, que no encontraron la solución. Dele de tu gracia para que puedan, Señor, madurar venciendo a todas las circunstancias y obstáculos que se presentan en la vida. Por todos aquellos y aquellas, Señor, que en este día van a alimentar sus almas de tu palabra. Usa, Señor, nuestras vidas para que seamos fluidos en tu palabra y respaldados con el poder del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, todo esto te lo pedimos ahora y siempre. Amén y amén. Gracias. Pueden sentarse, mis hermanos, y vamos a comenzar directamente con este estudio. Les recomiendo que mantengan sus Biblias abiertas, un lapicero, pluma, un cuaderno de notas para anotar palabras, frases, pensamientos, claves que nos ayudan a entender y explicar en la exposición de la palabra. ¿De qué se trata esta sección de lectura que hemos hecho? Ahora se trata de otro personaje o otros personajes. Anterior, hasta el domingo pasado y varios domingos, tratamos sobre el tema de la vida del personaje llamado Saulo Pablo de Tarso. Terminó esa exposición el domingo pasado y ahora la redacción de esta historia bíblica se enfoca en la vida de otro apóstol. Y yo quiero que noten una cosa muy importante, y quizás esto debe de estar en una notita en sus manos. ¿Cuál es la diferencia entre un apóstol y un discípulo? Primero, el apóstol es un título que el Señor Jesucristo denominó o nombró o categorizó, enfocado solamente a 12. A 12. A ellos les llamó apóstoles. ¿Y cuál la ventaja o cuál es la diferencia entre apóstol y discípulo? El apóstol, aparte de que el Señor le designó, ¿sí?, esa categoría de ser apóstol, un apóstol tiene dos características. Uno, de ser testigos oculares. Digan conmigo, testigos oculares, que quiere decir que estaban presentes físicamente, viendo y escuchando al maestro. Eso es la característica de un apóstol. Así que el que quiera llamarse apóstol, después de esos 12, hasta nuestros días, ¿qué dicen ustedes? ¿Encaja muy bien a la definición como el Señor designó a estos 12? ¿Encaja bien? ¿Encaja bien? No. ¿Por qué no? Porque todos los demás, aunque hayan tomado ese título, no fueron testigos
Ahí está la diferencia. Si no son testigos, ¿por qué lo toman? Bueno, porque les pega la gana. Pero apóstoles solamente fueron 12. Digan conmigo, apóstoles fueron solamente 12. Características del apóstol, que fueron testigos oculares, físicamente, oyendo y viendo al Señor Jesucristo. ¿Está claro? Sí, que si por ahí ustedes escuchan comerciales religiosas, apóstol este, apóstol de lo otro, sepan ustedes que no es un título apropiado. Lo apropiado y original, dijimos, ¿cuál es? 12 apóstoles. ¿Está claro? Ahora, la otra característica de ese nombramiento, esa categoría, ser apóstol, es que apóstol significó un mensajero original del Señor Jesucristo. Digan conmigo, un apóstol es un mensajero original del Señor Jesucristo. Vamos a repetirlo la última vez para que se quede. Apóstol es un mensajero original de Jesucristo. ¿Está claro? Pablo no quiso en su escrito ser reconocido como un apóstol original. Pablo lo dijo y negó que él no era un apóstol original. Las razones él lo explica. Número 1, porque no vio ni escuchó directamente al Señor Jesucristo. Lo supo quizás por otras fuentes, pero no es lo mismo de ver y escuchar. ¿Está claro? Por esa razón él dijo, no me cabe bien esa categoría de ser apóstol. Número 2, él mismo lo explica, porque yo fui perseguidor de la iglesia del Señor. Por esas dos razones, Pablo no quiso ser conocido como apóstol. Pero por el otro lado de la moneda, Pablo escuchó y vio a Cristo con un cuerpo resucitado. ¿Cuántos dicen amén a eso? Cuando iba camino a Damasco a perseguir, ahí le apareció, ¿quién? El Señor Jesucristo con un cuerpo glorificado. Así que en esa otra fase podemos decir que Saulo o Pablo vino poco a poco, no fue de la noche a la mañana, como a veces se acostumbran hoy en las denominaciones, en las juntas. Te nombro con el dedazo. No, tiene que ser en base de lo que está escrito en la palabra del Señor. Entonces, ahora esta narración de hoy se enfoca a la vida de otro apóstol. Y este otro apóstol se llamó Pedro. ¿Cuál era el nombre hebreo de Pedro? Levante su mano, los estudiantes de aquí. ¿Cuál era su nombre judío, nombre hebreo? ¿Ok? ¿No se acuerda? Simón
Y tiene otro. De Pedro. Pedro es un nombre griego. Simón era el nombre de él. Y el otro es Cefas. Quizás ya sea que Cefas por la región de donde él nació. Ya ve que cuando nace uno, desde que nace, los papás le ponen un sobrenombre. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Y crece con ese sobrenombre, pero no es el nombre real. Pero se identifica socialmente. Así que Simón Cefas, ¿verdad? Es los nombres hebreos o arameos, pero que ahora su nombre, que fue cambiado de Simón o Cefas, fue cambiado a Pedro, así como sucedió con Saulo. Saulo es su nombre hebreo y Pablo es el nombre latino. ¿Ok? Así que, ¿cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que nuestras Biblias registran Pedro, pero también hace mención de Simón, Cefas y todo eso, pero más conocido, más popular, Pedro. Sabemos que Pablo se llamó Saulo, pero su nombre más popular, que lo conocemos porque la Biblia así lo describe, como Pablo. Ambos son servidores del Señor. Entonces, había una iglesia en la ciudad de Antioquía. Si ustedes quieren poner una referencia en su cerebro de Antioquía, en las últimas páginas de la Biblia de cada uno de ustedes, ahí hay un mapa. Ahí van a encontrar esos nombres de esas ciudades. Antioquía. ¿Ok? Hay dos tipos de Antioquía, dos ciudades. Uno que se llama Antioquía de Siria y otra se llamó Antioquía de Pisidia. Es muy probable que ambos nombres fue cambiado por algún imperio que llegó y conquistó. ¿Sí? Es como la palabra palestinos. ¿Sí? La palabra palestinos, de lo que hoy nosotros escuchamos las noticias, no es el nombre original. Eso lo puso el Imperio Romano. Quizás porque era más fácil de pronunciarlo. ¿Sí? Le pusieron palestinos hasta el día de hoy. Pero el nombre original de lo que hoy se conoce como palestino es un nombre muy antiguo que se conoce como filisteos. Y según los que estudian allí, filisteo es una palabra que cada imperio que conquistaba esa región no podían pronunciarlos. Y le buscaron la manera de hacerlo más fácil. De ahí que filisteos, palesteo, así le daban el sonido porque no lo ponían a pronunciar. Y se quedó palestinos. Un título relacionado con el latín. Ya se me entendió, ¿verdad? Ya quedó claro. Ahora, en Antioquía había un grupo de creyentes y por primera vez en este capítulo encontramos que a los creyentes se les conoce como santos. Creyentes santos. ¿Sí? ¿Y por qué santos? Porque
nosotros por cultura de la historia hemos entendido que santo es alguien que vivió de una forma inmaculada desarrollando un oficio. Y la palabra santo se hizo popular como religión cultural en el sistema del clero católico. Y casi dejó de ser usado para identificar a los cristianos, a los creyentes. Pero la palabra santo no le pertenece a una religión. Santo es la palabra hebrea Guadesh, que significa el que está separado y consagrado a, separado del y consagrado a. Eso es lo que significa la palabra santo. ¿Se quedó eso en la memoria? Uno que fue separado del mundo pagano. Ese es un santo. El que abandonó y abrió los ojos que todo lo que se cree y lo que se practica es pura tradición inventada por hombres. ¿Está claro? Y esa persona convertida está dedicada ahora a Dios para dar un servicio santo, agradable de Dios. Así que tenemos la palabra Guadesh para santo, separado del y consagrado a. Preguntas. Sí. Correcto. Ajá. Sí. Pero me responde, dice, pero es que ellos son santos porque hacían muchas Obras. obras. Y le dije yo, pero ellos no se lo dejan por obras. Así es. Pero dice, pero es que ellos estaban sin pecado. Sí. Entonces, no tiene una atribución a santos que ellos le llaman santos. Sí. Y al santo que usted está enseñando. Sí. Esa es mi pregunta, lo que usted sepa sobre esto. Exacto. ¿A los que ellos se refieren? Ya. Yo le contesté en mi informe lo que nos ha enseñado es, dice, porque nosotros somos santos porque vivimos en el mundo. Entonces le dije yo, y los santos a los que ustedes se refieren, ¿dónde vivieron? Ajá. ¿No vivieron en el mundo? Exacto. Bueno, de que hayan vivido en el mundo, nosotros vivimos en el mundo, ¿verdad? Jesús lo dijo, estáis en el mundo, pero no sois del mundo. Ahí está, ¿verdad? Ahí está una aclaración de que, gracias por la pregunta, hermana, es que hay santos por obras y hay santos que no es por las obras que una persona que desarrolla un oficio acumula para ser reconocido como una persona santa. En el caso bíblico, el santo, para empezar, la salvación no es por obras. El perdón de pecados no es por obra. O sea, no acumulamos méritos para merecer. ¿Sí? Es por la gracia y la misericordia de Jesucristo, que tuvo compasión de todos y está con los brazos abiertos para que todos también tengan comunión con el Señor. Pero no depende de lo que hacen, de sus obras, sino depende de lo que Cristo hizo por nosotros.
porque por más obras santas, sagradas, que cualquier persona puede realizar, y no se puede negar eso, que hay personas que se dedican para ayudar, para apoyar, con un corazón y servicial y de todo, y no hay nada de malo de eso. El punto es que eso no es la doctrina para la salvación. La doctrina de salvación es que nosotros fuimos salvos, por gracia soy salvo, dice la Biblia. Por gracia y por fe sois salvos. Y no de vosotros, para que nadie se gloríe. Por lo tanto, esa es la definición original de lo que es la palabra santo. Y para terminar este estudio bíblico, Pedro entonces fue a Antioquía, donde había un grupo de santos. Sí, ya expliqué la palabra, qué significa santos, ¿verdad? ¿Por qué en Antioquía había un grupo de creyentes santos? Bueno, por la persecución. O sea, fueron perseguidos en Jerusalén y tuvieron que buscar un lugar de refugio, que no es cierto. ¿Qué no haría usted lo mismo? Yo lo haría. ¿Por qué? No porque tenga miedo a no morir crucificado valientemente, sino porque el Señor tiene sus planes, que se extienda su palabra. Porque si no hubiese sido por la persecución, hermano Rodríguez, si no hubiese sido por la persecución, ¿creen ustedes que el Evangelio de Jesucristo llegara a Antioquía? ¿Creen ustedes que llegaría en Samaria? No. Así que una cosa mala y negativa ayuda para bien. Fue la persecución, que es un acto negativo contra los cristianos de Jerusalén, que el Señor lo transformó en bendición. Si no hubiese sido así, no hubiera creyentes santos en Antioquía. Y posiblemente ni nosotros tampoco hubiésemos recibido la palabra del Señor. Así que, entonces, en el versículo 20, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor. ¿Quiénes eran estas personas de Chipre? Chipre es una isla, ¿sí? Una isla. Vinieron unas personas de Chipre para Antioquía. Pregunto, ¿quiénes eran esas personas? No aparecen los nombres de ellos, pero sí su procedencia. Pero lo que identificamos y conocemos y reconocemos de estas personas que vinieron de Chipre para visitar a Antioquía, era una motivación espiritual. Digan conmigo, una motivación espiritual. ¿A qué fueron a Antioquía estas personas de Chipre? ¿A qué fueron? Ahí dice el versículo. ¿Qué dice? ¿Anunciando qué? El evangelio del Señor. ¿Está claro, mis hermanos? O sea, la motivación, la razón del por qué estas personas de Chipre fueron a visitar Antioquía era para anunciar. ¿Y qué significa anunciar? Compartir el testimonio. Digan conmigo, anunciar significa compartir nuestro testimonio. Denle un aplauso al Señor. Cada uno de nosotros, los creyentes, somos responsables. Digan conmigo,
cada creyente es responsable de anunciar el Evangelio de Jesús. Por más que usted huya de esa responsabilidad, por más que se escondan de esa responsabilidad santa y sagrada, no se le va a excusar. No es razón para decir, está bien. La responsabilidad, digan conmigo, la responsabilidad primordial como cristiano y cristiana o como creyente es anunciar el Evangelio de Jesús. ¿No se imaginan ustedes el gozo y el banquete que se celebra en el cielo cuando alguien sale de su pueblo, de su casa, y va enfrente con sus vecinos? Le toca la puerta y le saluda y le comparte el Evangelio de Jesús. Esa actitud, esa acción es responsabilidad de cada creyente. No se puede esconder, no se puede huir, porque el que se esconde y el que huye le va bien. ¿Qué dicen ustedes? Le va bien. No tengan miedo de contestar aunque fallen, hermano. Digan sí o no. ¿Sí? No le va bien. Claro que Dios no va a mandar un rayo para que lo queme. Dios no va a mandar una plaga para que se acaben por desobediente. Pero no va a prosperar. O sea, no va a crecer. Y los creyentes significa alguien que está creciendo. ¿Qué significa la palabra creyente? Alguien que está en crecimiento. ¿Cuántos quieren quedarse enanos? ¿Cuántos les gustaría quedarse mudos? ¿Cuántos quieren quedarse paralizados? Nadie, ¿verdad? Así que, mis hermanos, la tarea nuestra es, y debemos estar contentos, alegres, ¿sí? Porque algunos se enojan cuando uno les enseña. Yo no estoy enseñando mi propia doctrina, estoy enseñando la doctrina de la Biblia, la doctrina de la palabra del Señor. Y debemos, hermanos, con gozo y alegría, porque usted pensaba, no me toman en cuenta en el programa de la iglesia. Hermano, eso es secundario. Que Jesús te tome en cuenta, eso es lo importante. ¿Está claro? Que Jesús te tiene en la lista. Repitan conmigo los que están aquí recibiendo la clase y los que están allá recibiendo este estudio bíblico. Repitan conmigo: yo soy testigo del poder del Señor y asumo mi responsabilidad de compartir mi testimonio a los que me rodean. ¿Está claro? Si quieres saber cuál es la voluntad de Dios, si quieres saber cuál es la alegría de Dios, cuál es el contentamiento de Dios, quiero decirles sin temor a equivocarme, que lo que más satisface o trae gozo al corazón de Dios, y hay gozo en el cielo, es cuando un pecador que escucha el Evangelio se arrepiente y entrega su vida a Cristo. ¡Hay fiesta en el cielo! Debemos, hermanos, estar agradecidos que el Señor nos ha nombrado a cada uno de ustedes, hombres y mujeres, para anunciar el Evangelio del Señor.
Amén. Hermano, simplemente que usted invite a alguien a escuchar el Evangelio. Ya con eso usted está compartiendo su testimonio. Muchos han dicho, no solamente yo lo digo, ¿por qué el Señor se está tardando en venir a levantar a su iglesia? ¿Por qué, hermana Silvia? ¿Por qué cree que está tardando el Señor en venir a levantar a la iglesia? Está dando la oportunidad a la mitad de la población del mundo. Según la estadística dicen que solamente los 8 billones de habitantes, nada más la mitad han escuchado el Evangelio. La otra mitad no han llegado a escucharlo. Entonces, podemos decir que la venida del Señor, porque si vemos alrededor las profecías que se anunció, que lo dijo Jesús, hermano, ya llegó al tope del cumplimiento. ¿Qué más? Solamente la respuesta es que el Señor les sigue dando oportunidad a todos esos 4 millones que no han escuchado el Evangelio de Jesús. Pero ¿quiénes son los responsables de hablarles del Evangelio? ¿Quiénes? Digan conmigo yo. No pregunten, apúntame, Señor. No, ya estás apuntado desde que te convertiste. ¿Cuánto le da alegría eso? Que te tenga apuntado el Señor, hermano, en la lista. Con eso, con gozo y alegría, debemos de compartir el testimonio del Señor. Así que, versículo 21, y la mano del Señor estaba con ellos. Dios no tiene mano. El Espíritu Santo no tiene mano. Jesucristo sí, porque Él tomó la copia de la naturaleza humana. Pero aquí se habla de la mano del Señor. ¿Qué significa eso? Protección. La mano del Señor significa protección. Póngase de pie, por favor, para concluir este estudio bíblico basado en el libro de Hechos, capítulo, ¿qué dijimos? Exactamente. Entonces, hermanos, capítulo 9, versículos 32 al 36. El que no cree en el poder milagroso, o sea, el poder de Dios o de Cristo de hacer milagros, el que no cree es un ateo, es un materialista ciego. ¿Cómo van a creer en un Dios con los brazos mochos y no poder hacer milagros? No cabe eso. Solamente los ateos y los materialistas ciegos. Hablar de nuestro Dios, hablar de nuestro Jesucristo, hablar del Evangelio del Señor, es creer que hay milagros. Póngase de pie, vamos a orar. Vamos a pedir al Espíritu Santo para que lo que se estudió de la Biblia quede grabado en la memoria, en los corazones. Señor Dios, te damos gracias una vez más que comenzamos este estudio bíblico para todos. Y yo sé que algunos, Señor, fuera de la ciudad de Phoenix, está sintonizando, está escuchando y está recibiendo la palabra del Señor. Permita, Señor, que esta palabra explicada quede grabada en la memoria y en el corazón de cada oyente.
porque cada palabra grabada en la memoria, en el corazón, es como una semilla que se siembra y que se espera que dé frutos. Señor, que los frutos de la palabra escuchada hoy se vea en la vida de cada creyente. En el nombre de Dios Padre, de Jesucristo y del Espíritu Santo, y el pueblo de Dios dice: un aplauso al Señor. Tomen 5 minutos para salir de sus bancas y saluden a cada uno de nuestros hermanos mientras comenzamos el siguiente parte de nuestro culto hoy. Que Dios bendiga a todos y cada uno. Les amamos grandemente en el Señor. Estamos despiertos, pues, ¿verdad? Despiertos, alegres, contentos, etc. Y damos la bienvenida con un aplauso al Señor. Esta transmisión a todos aquellos que van a estar entrando dentro de esta conexión para poder también crecer en el conocimiento de Dios. Amén. Tanto la enseñanza dominical y tanto la predicación, los dos están basados en la Sagrada Escritura. Los cánticos, ¿verdad?, son inspiraciones de algún músico cristiano, lo compone y eso ha sido nuestras alabanzas, etc. Pero quizás, si queremos ser más bíblicos, vamos a empezar a cantar algunos de los salmos, ¿verdad? Jehová mi pastor, Salmo 23, Salmo 91, el que habita el abrigo. Hay un montón, hermanos, realmente los salmos son himnarios, ¿sí? Fueron himnarios de oraciones del pueblo de Israel. Abran sus Biblias, el Evangelio de Mateo capítulo 4. En esta parte vamos a estudiar o predicar la palabra del Señor, ¿sí? Capítulo 4, versículo 1 del Evangelio de Mateo. ¿Ya lo encontraron? Muy bien. Resto de pie, por favor. En el pueblo de Israel, como quizás otras religiones, ellos tenían una costumbre que ellos aprendieron por medio de los ministros, que antiguamente le llamaban sacerdotes, pero eran ministros del altar, ministros del santuario. Les enseñaron de que Dios es demasiado grande, que no cabe en un edificio, pero sí cabe en un corazón y en una mente. Así que a ese Dios es santo, sagrado. Por eso, por muchos siglos, el nombre de Dios no se podía pronunciar. No se podía, porque son 4 consonantes, no tiene vocales. Ya después de los siglos, cuando ya le añadieron los vocales, ya podemos decir Jehová o Yahweh. Pero al principio eran 4 consonantes. De ahí ellos enseñaron que el creyente o los creyentes deben de tener mucha reverencia a ese nombre. Y lo hacían, hermanos, con temor y temblor desde que ponían un pie en la entrada del santuario. Desde que se sentaban en sus bancas, desde ahí. Porque así se les enseñó. Se les enseñó, hermano, orar de rodillas. ¿Sí? Si ustedes leen los profetas de rodillas, y nosotros también adoramos a Dios de rodillas, ¿no es cierto? Algunas veces parados, no sé si alguien ora acostado, pero lo más importante es orar. Capítulo 4, versículo 1, en alta voz, por favor. Dice así, en Mateo 4. Entonces, todos, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Por última vez, todo. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto
para ser tentado por el diablo. Señor, permita que esta tu palabra, que se va a predicar, que se va a transmitir, Señor, toque vidas, transforme corazones y convirtiéndose en un vaso útil para que el nombre del Señor sea glorificado. Gracias te damos ahora y siempre. Amén. ¿Listo? Pueden sentarse. Las últimas predicaciones que yo he presentado a esta iglesia y transmitido también por medio del Facebook Live, de predicar en serie, ¿sí? Usando el mismo pasaje, el mismo texto, pero en diferentes secciones. Y si ustedes se acuerdan que les prediqué unas series de predicaciones, lo que significa estar lleno del Espíritu Santo en la vida de Pablo. ¿Se acuerdan? ¿Sí se acuerdan? ¿Sí? Si quizás alguien perdió su asistencia por alguna razón, la secuencia de esas predicaciones. Lo que sí no hemos hecho es grabar esa serie de predicaciones, para que lo tome en cuenta, hermano Isaí, para reproducirlo, ¿sí? Para que la gente pueda tener acceso a escuchar, aunque ahora las predicaciones se están pasando al YouTube. Y usted puede entrar en el YouTube y poner Fraternidad Cristiana, ¿sí? Metro Finis, algo así. Y ahí va a encontrar usted esa serie de predicaciones. En otras palabras, es más fácil ahora. Y tenemos que aprovecharlo, amén. Voy a continuar sobre el tema ser lleno en el Espíritu Santo en la vida de Jesús. No en Pablo, sino ahora en la vida de Jesús. ¿Está claro? Síganme. Pongan atención. ¿Qué significa estar lleno del Espíritu Santo en la vida de Jesús? Quizás alguien diga, no, pues ya lo leí, sé lo que la Biblia dice, ¿qué más se va a decir que lo que ya sé? Bueno, una cosa es saber porque leíste y otra cosa es sentir lo que tú leíste. ¿Hay diferencia? ¿Hay diferencia o no hay? Claro, porque lo otro se leyó y quedó en la mente, pura teoría. Pero otra cosa es sentirlo. Amén. Así como Jesús le dijo a Nicodemo, que fue a visitarlo de noche. Y Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Nicodemo, que era un maestro de la ley, dijo, pues, ¿cómo es posible? Un hombre viejo nacer de nuevo, volver otra vez. Por eso la teoría no basta. Buena referencia, pero no basta. No es lo mismo que sentirlo, experimentarlo. Jesús tuvo que sacar a Nicodemo afuera para hacerle un examen de la física. Y le preguntó, el viento sopla donde quiera, no lo puedes ver, no lo puedes tocar, no lo puedes arrinconar en un lugar, pero lo sientes. Así es lo que significa nacer de nuevo.
estar lleno del Espíritu Santo no lo puedes tocar, no lo puedes ver, pero sí lo podemos sentir. Entre sentir, ver y escuchar, en buen tono de interpretación, es lo mismo. Pero al mismo tiempo no lo es, porque puede suceder que lo que se leyó, lo que se escuchó, quede nada más en teoría. Y necesitamos combinar teoría y práctica. Digan conmigo, teoría y práctica. Teoría y experimento. O sea que Dios trabaja de esa manera. La Biblia se predica a sí misma de esa manera, que la teoría tiene que llevarnos a la práctica. Sin práctica, la teoría no basta. Y donde el efecto viene en la vida de las personas es cuando combina la teoría o el conocimiento con la práctica, con el sentir. Y por lo tanto, el Espíritu Santo es la misma persona que hemos predicado, hemos enseñado, y que la Biblia nos relata. No hay dos Espíritus Santos, etcétera, sino uno solo. Y creemos en la Trinidad, ¿no es cierto? Hermano Sebio, ¿verdad que creemos en la Trinidad? Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Las tres personas divinas no son tres dioses separados, sino unidos entre sí, en una misma naturaleza, en una misma esencia. ¿Sí? Esa es la Trinidad que la Biblia nos enseña. Y podemos decir, a manera de entender este pasaje bíblico, o desglosar este pasaje bíblico, es que cada una de estas tres personas divinas poseen la misma autoridad. Digan conmigo, posee la misma autoridad, la misma cualidad o los mismos atributos. Atributos, cualidad es lo mismo. No podemos decir el Padre es mayor que el Hijo. No podemos decir que el Hijo es mayor que el Espíritu Santo. No, hermano, porque las tres personas divinas poseen las mismas cualidades y los mismos atributos. ¿Sí me explico lo que yo estoy diciendo? Y por lo tanto, ¿sí? Y por lo tanto, gloria al Señor, y por lo tanto, cada uno de ellos, de la persona de la Trinidad, son representantes de la Trinidad. Cuando Dios habla, se está representando al Hijo Jesucristo y está representando al Espíritu Santo. Cuando Jesús habla, ¿sí?, está representando el nombre de Dios el Padre y está representando el nombre del Espíritu Santo. Por eso es la unidad. Cuando el Espíritu Santo está hablando, actuando, es el representante de Dios, Jehová, Elohim, Yahweh, y está representando a Jesucristo, el Hijo de Dios. Así que no hay contradicción, hermano. Así que vamos a desglosar este mensaje para que nos entendamos mejor, porque es importante conocer el mensaje de la palabra del Señor. Ya dijimos anteriormente qué es el Espíritu Santo. ¿Cuál es la persona del Espíritu Santo? Ahora nos toca hablar o predicar qué es lo que el Espíritu Santo hace. ¿Cuál es la función? Es como cada uno de nosotros, los humanos. Trabajamos en empresas, ¿no es cierto? Tenemos un oficio. El que repara sillas y mesas, ¿cómo se le llama? ¿Ah?
Carpintero. El que fabrica relojes, ¿cómo se le llama? Relojeros. El que siembra en el campo, ¿cómo se le llama? Campesinos o labradores o trabajadores, etcétera. Cada uno, así como nosotros tenemos nuestras funciones, así también Dios Trino tiene sus funciones. Ya predicamos sobre naturaleza, con lo que es como persona. Ahora nos toca predicar sobre lo que hace. Lo que hace Dios el Padre, lo que hace Jesús el Hijo, lo que hace el Espíritu Santo. Hoy, el tema de hoy, el Espíritu Santo en la vida de Jesús. Repitan conmigo, el Espíritu Santo en la vida de Jesús. Yo pregunto, hermano, ¿eso no da gozo y alegría al saber que podemos hablar en nuestro lenguaje humano, decir lo que hace el Espíritu Santo en su ministerio en el mundo? Eso debe de causar alegría y gozo, porque no hablamos de nosotros mismos, no hablamos de una religión, no hablamos de nada, hablamos sobre la persona del Espíritu Santo en lo que hace. Para ello, abran sus Biblias y vayan a Génesis capítulo 1, por favor. Génesis capítulo 1, hablando sobre lo que hace el Espíritu Santo. Capítulo 1, versículo 1 al 2. Miren lo que hizo o lo que hace el Espíritu Santo. Lean conmigo, por favor. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La palabra Dios aquí está en plural, ¿sí? Pero no dice dioses, porque eso es como dar lugar a otra interpretación. Pero implica pluralidad. Dios creó los cielos y la tierra. Versículo 2. ¿Y la tierra cómo estaba? Ni existía la tierra, no existía nada. Pero ¿por qué dice aquí la tierra estaba desordenada? Porque eso se ha prestado para interpretarlo de una manera, que hubo una creación original, pero hubo un cataclismo, un catástrofe que desfiguró esa primera creación. Es peligroso enseñar de esa manera. Y hay unas Biblias, no me acuerdo en este momento, que así da la explicación. Pero, ¿por qué aparece tierra desordenada? Es una expresión prestada. Así como el español, el idioma nuestro, usa palabra prestada. Todos los idiomas usan palabra prestada de otros idiomas, ¿sí o no? Mi dialecto o mi lengua tiene prestada algunas palabras del español. Por lo tanto, este versículo y la tierra desordenada es una palabra prestada. Por eso dice estaba desordenada. Pero dice y vacía. Ya no existía. Sí existía una tierra. ¿Por qué dice vacía? Solamente lo que no existe se puede hablar de que es vacío. Pero si hay algo que existe, no quiere decir que está vacío. Puede estar vacío de otras cosas. Pero el hecho de que exista tierra, ya con eso significa que es algo. Estaba vacía. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. ¿Qué es un abismo?
¿Qué es un abismo? Algo abajo. Abismo. Un hueco, un hoyo, sin fondo, abismo. Y luego dice, y el Espíritu de Dios. Digan conmigo, y el Espíritu de Dios, ¿qué hacía? Se movía sobre la faz de las aguas. La primera indicación de lo que hace el Espíritu Santo en la creación es lo que dice el versículo 2. ¿Y por qué dice el Espíritu de Dios? Bueno, porque es una Trinidad en unidad. No es Trinidad independiente, sino Trinidad en unidad, que significa que el Espíritu Santo procede de Dios Padre y procede de Jesucristo. En otras palabras, el Espíritu Santo existe, preexiste eternamente en medio de la Trinidad. Por eso se utiliza la expresión Espíritu de Dios. No viene de otros dioses, no viene de otra parte, sino procede de la misma esencia, de la misma sustancia y de la misma naturaleza. Es como decir nuestros hijos, aunque ya no es una explicación completa, pero los hijos de quién papá eres. Ah, pues aquel es mi papá, pero el papá no cría hijos. Tiene que haber una mamá, ¿qué no? O sea, los padres, los hijos dicen, yo soy hijo de quién? Hijo de la familia Mauricio, Rodríguez, López, mano, todos, ¿sí? Algunos salen parecidos al papá y la mamá, o de algún abuelo. Les repito, no es perfecta esta comparación, pero esa relación. Soy Espíritu de Dios. ¿Qué hacía el Espíritu Santo? Ese es su nombre. ¿Cuál es el nombre del Espíritu de Dios? ¿Cuál es? Espíritu Santo. ¿Cuál es su función en la creación? Se movía sobre las aguas. Se movía. En el hebreo dice se mueve, no tiene conjugación. No quiere decir que solamente se movió en la creación, sino se mueve en todo tiempo, en todas las épocas, en toda la existencia. El Espíritu Santo de Dios se mueve, se está moviendo. No podemos categorizar al Espíritu Santo, allá en los antiguos, allá con los profetas, allá en la iglesia primitiva. No, eso lo podemos hacer en personas humanas, profetas, patriarcas, apóstoles. Pero al Espíritu Santo no se puede enclaustrar, es decir, ponerlo en una clasificación y decir, allá fue, allá hizo. ¿Qué quiere decir con eso? Que ahora ya paró de hacerlo. No, la iglesia pentecostés, que tiene la doctrina del Espíritu Santo, enseña que el Espíritu Santo no tiene conjugación en su acción. Como lo hizo en todas las generaciones, lo sigue haciendo en nuestra generación y lo seguirá haciendo con las generaciones venideras. ¿Cuántos dan un aplauso fuerte al Señor? Saber de que el Espíritu Santo no es nada más fue e hizo, sino que aún sigue
haciendo la misma obra. ¿Amén o no amén? Ahora, ya quedó esa referencia. Y con esa referencia es suficiente para decir que la generación de Adán y de Eva, sí, cuando Dios formó a Adán y Eva, dice, sopló hálito de vida. Y soplo tiene sinónimo de espíritu, de viento. Y la Biblia habla de espíritu y viento referente a el Espíritu Santo. Quiere decir que el soplo del Espíritu Santo en la creación y formación de Adán y Eva, conforme la imagen y la semejanza de Dios, fue a través del Espíritu Santo. ¿Cuántos dan gloria a Dios por ello? Hay algo indestructible en la vida de cada ser humano. Hay algo indestructible en la vida de cada ser humano, que es la imagen y la semejanza de Dios. Por eso, hermanos, el diablo odia tanto a la humanidad. Y no debes de pensar, esos que andan mal, andan torcidos, tienen vicios de por todos los lados, etcétera, etcétera, el diablo los tiene. No. O sea, está en las manos del diablo. Por una parte, por la forma en que viven, podemos decir que sí. Pero aún, ni el mismo diablo ama a esas sus gentes. ¿Por qué afirmo esto? Por una razón, de que todos los seres humanos somos la hechura de Dios, hechos a la imagen y semejanza de Dios. Por eso que hay dentro de cada ser humano, el diablo odia a todos los que llevan el nombre de ser humano. ¿Sí me explico lo que yo estoy diciendo? Así es. Y por lo tanto, ese mismo Espíritu Santo que sopló hálito de vida en Adán y Eva y fueron un ser viviente, procrearon hijos, una generación, y los hijos de Adán, otra generación, y los hijos de los hijos, y vamos hasta el día de hoy. Todo ser humano lleva la imagen y la semejanza de Dios. Por eso, mis hermanos y mis hermanas, el diablo no quiere que nadie escuche de Dios, porque él sabe de que por causa de esa imagen y semejanza de Dios, una persona, aunque haya sido lo peor de este mundo, pueda restaurar su vida, pueda transformar su vida, pueda convertirse en un hijo de Dios o una hija de Dios. Así que en el mismo diablo está seguro de tener bajo su control gente que no creen en Dios, ni él mismo está seguro. ¿Cómo lo comprobamos? Nosotros mismos somos el resultado, que vivíamos en el mundo de esa vida, cegado por el Dios de este siglo, haciendo lo que los montón de gente, las costumbres y tradiciones se hacen. Pero un día se atravesó el Evangelio del Señor en nuestro cerebro, barrenó nuestros corazones y nos hizo revivir, recapacitar, reflexionar y decir: ¿por qué yo tengo que andar viviendo así como yo vivo? Sabiendo que hay una opción de vivir una vida mejor. Y la vida mejor, quiero decirles, hermanos y hermanas, la vida feliz no viene de los hombres. Discúlpeme, no viene de las mujeres. La vida feliz, digan conmigo, viene de Dios. Denle un aplauso fuerte. Si tú tienes una relación con Dios, ahí brota, se origina
tu felicidad. Tal vez algunos que me están escuchando no estén muy bien de acuerdo, pero yo estoy dispuesto a explicarlo y defender lo que yo estoy diciendo. La felicidad no viene por con quién vivimos. Ese es el problema, que soñamos. Y por eso cada uno de nosotros buscamos nuestra pareja, pensando, yo le voy a dar un poco de lo mío y ella me va a dar un poco de lo suyo para que los dos seamos felices. Y yo digo que en parte sí, pero la verdadera felicidad proviene de mí, de tu relación, ¿con quién? Con Dios. ¿Amén o no amén? Porque nadie puede dar lo que no tiene, hermano. Pero lo que tenemos, como dijo Pedro, te vamos a dar. En el nombre de Jesús, levántate y anda. La felicidad viene de Dios. No viene del dinero, no viene de la fama, cuántos de lujo. Nada de eso viene. Y nada de eso vamos a llevarlo en el hoyo. La felicidad viene de Dios. ¿Amén? Bueno. Entonces, de generación en generación, el Espíritu Santo fue tratando con la humanidad. Y sigue tratando con la humanidad. Y en esta ocasión nos toca encontrar, averiguar, buscar cómo el Espíritu Santo actuó en la vida de Jesús. En primer lugar, el Espíritu Santo actuó como sombra semillera. Diga conmigo, sombra semillera en la encarnación de Jesús. El Espíritu Santo actuó como sombra semillera. Repita conmigo. El Espíritu Santo actuó como sombra semillera en la encarnación de Jesús. ¿Cómo es que Jesús tomó nuestro cuerpo? Eso es lo que se llama encarnación. ¿Cómo es que tomó nuestra naturaleza humana? Siendo Dios, siendo divino, sin cuerpo. ¿Cómo? Si ni los especialistas de interpretar esto no encuentran una respuesta, menos nosotros. La única respuesta es: el Espíritu Santo hizo sombra, la sombra semillera. Él es el Espíritu Santo es un acto milagroso, es un acto sobrenatural. No fue hijo de José, como muchos judíos de hoy lo entienden así. Es hijo del carpintero José. O sea, no creen en que el Espíritu Santo hizo presencia, hizo sombra y sembró la semilla sobrenatural de Jesús para que fuese humano. Pero la Biblia nos enseña que fue el Espíritu Santo que hizo sombra sobre María y le sembró la semilla sobrenatural de la divinidad de Cristo. Jesús es Dios, esa es la divinidad de Cristo. Y por lo tanto, José era un padrastro de Jesús, hablando ya en lenguaje humano. ¿Lo respetaba? Claro. Pero no como su padre genético. Está claro.
José no fue su padre genético. José fue el padrastro de Jesús. Después que María, ¿verdad?, dio a luz, entonces José y María se casaron por la ley civil, religiosa. Y tuvieron hijos e hijas. Por eso se habla de hermanos y hermanas de Jesús. Bueno, ahí está la prueba de qué es lo que el Espíritu Santo hizo en la vida de Jesús. Sombra semillera de la divinidad de Jesús. Y desde ahí el Espíritu Santo fue lleno, Jesucristo fue lleno ¿de qué? Del Espíritu Santo. Digan conmigo, Jesús fue lleno del Espíritu Santo desde el momento que el Espíritu Santo hizo sombra sobre María para que pudiese sembrar la semilla de la divinidad. Fue lleno del Espíritu Santo. Porque no se puede decir el Espíritu Santo en partes. No, mis hermanos. El Espíritu Santo no da en partes. Cuando comienza en un proceso, pero completo. ¿Sí me explico? En algunos se ve completo en el momento y otros pasa un proceso. Pero el Espíritu Santo está obrando, está trabajando. No sé si me están entendiendo, si me están siguiendo. La obra del Espíritu Santo en la vida de Jesús. En la encarnación Jesús fue lleno del Espíritu Santo. Lo mismo que pasó con su primo llamado Juan el Bautista. Primos hermanos. Fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Así dicen los evangelios. ¿Cuánto creemos todavía en los evangelios, hermano? El cómo no hay mente para poder entender eso. Simplemente eso le pertenece, ¿verdad?, a un milagro del Espíritu Santo. Fue lleno. Y con esa llenura, hermanos, Jesús creció como un bebé, adolescente, joven y adulto, lleno del Espíritu Santo. Digan conmigo, lleno del Espíritu Santo. Jesús, lleno del Espíritu Santo, lo demostró. Número uno, estudiando la palabra de Dios. El que está lleno del Espíritu Santo le gusta. Digan conmigo, el que está lleno del Espíritu Santo le gusta estudiar la palabra del Señor. Que yo sé con lo humano a veces cuesta trabajo, ¿no es cierto? Se nos olvida y todo eso. Pero ser lleno del Espíritu Santo, una de sus obras es que nos mete, nos pone el libro que alimenta esa llenura. El único libro que alimenta esa llenura, el único que es la palabra del Señor. ¿Sí? No son los programas que uno ve y las relaciones esas de cuestiones sociales y de Facebook y tantas cuestiones. Eso no llena. Pero quien llena es la palabra del Señor. Digan conmigo, la que llena el alma, la que llena la vida de un creyente es la palabra de Dios. Por eso es que hay muchos, hermanas, muchas tentaciones, hay muchas cuestiones de debilidades de no poder apegarnos disciplinadamente en la palabra del Señor. Pero el Espíritu Santo, ¿me entiende? Cuando llena la vida de una persona, entonces controla su mente y su corazón y lo
encamina hacia la fuente que lo alimenta, que lo mantiene para ser fiel, que es la palabra del Señor. Esto lo comprueba el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de pecadores se ha sentado, sin la ley de Jehová. ¿Cuál es la ley de Jehová? Las sagradas escrituras. Es la ley de Jehová, que medita de día y de noche. Como que no hay espacio de que, bueno, ¿que no trabaja esa gente? ¿Que no estudia? ¿No tienen hijos? Claro. Pero lo que pasa es que solamente ellos tienen un solo alimento, no 2, ni 3, ni 4, donde llena su alma, su corazón, que es la palabra del Señor. Gloria a Cristo. Dale un aplauso fuerte, porque tenemos traducido nuestros idiomas la fuente que nos alimenta. Gloria al Señor. ¿Qué nos da alegría, hermano, estudiar la palabra del Señor? ¿Qué nos da gozo? ¿Qué sientes cuando lees la Biblia, hermano? ¿Qué sientes? ¿Qué sentimos? No es letra muerta. No es letra viva. Es palabra que salió de la boca de Dios. Y ahí, hermano, y ahí es donde nuestra vida se alimenta, se fortalece y se encausa para seguir adelante haciendo todo lo bueno para la gloria del Señor. Para terminar, cuando Jesús empezó su ministerio, su predicación, yo le pregunto a ustedes, ¿quién llevó a Jesús al río Jordán? ¿Quién llevó a Jesús al río Jordán? ¿Lo piensan, verdad? No lo piensen, hermano. Contesten, hablen, aunque fallen. El chiste es hablar. ¿Verdad, hermano Eusebio? El chiste es hablar. ¿Sí? Para eso está la Biblia, para que nos corrija. El Espíritu Santo lo llevó. ¿A poco me voy a echar un baño? No. El mismo Espíritu Santo que lo llenó en la encarnación es el mismo Espíritu Santo que lo llevó al río Jordán. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Mira, la edad de 12 años lo llevaron a una fiesta. Eso voy a rezar nada más un ratito. Y se desafó de la fiesta y se fue a una sinagoga donde estaban los maestros de la ley, y estaba en medio un chamaquito de 12 años en medio de doctores. Tomo ese ejemplo porque sus padres, cuando se dieron cuenta que perdieron al niño, lo buscaron por donde quiera, y alguien les dijo, ¿no han ido a una sinagoga donde están los doctores a ver quién quita que ahí? Exactamente, ahí lo encontraron sentado en medio del doctor, discutiendo ¿qué? ¿Acerca de qué? De la fuente de la palabra de Dios. Después de una regaño de María a él, ¿por qué nos has hecho esto? ¿Sí? ¿Por qué no nos avisaste? ¿Verdad? ¿A quién hay que echarle la culpa? ¿A Jesús o a sus padres? Es como nuestros hijos, hermanos, que de 12 años se sale de la casa, abre la puerta, no avisa y va a la calle. ¿Qué pasa? ¿Quedan los padres roncando? No. Salen corriendo, llaman policía. Mi hijo desapareció. ¿Cierto o no es cierto? Lo mismo hicieron. Pero lo que me impacta a mí es la respuesta de Jesús a María y a José. Y le dijo a ellos, ¿no saben ustedes que leen la Biblia? No saben, está escrito, que los negocios
de mi Padre Celestial, ¿me conviene estar? Gloria al Señor. A mí me impacta eso. Es mismo Espíritu Santo que tiene la conciencia de Jesús de 12 años, una conciencia de que es el Mesías, pero que no había llegado su hora, no había llegado su momento de estar en público. El mismo Espíritu Santo lo movió al río Jordán. ¿Para qué? Para ser bautizado. ¿Cuántos dicen amén? Para ser bautizado. Y cuando Juan, que estaba bautizando, lo vio venir caminando sobre la orilla del río Jordán, le dijo a su congregación: he aquí, digan conmigo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién le dijo a Juan el Bautista que el que venía caminando hacia él era el Mesías? ¿Quién le dijo a Juan el Bautista? No tengan pena en responder, fue el mismo Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué no salió de su cabeza nada más? Y luego para decir, Cordero de Dios. No, hermano, eso fue el Espíritu Santo, que usando las Sagradas Escrituras. Bueno, y le pregunta Juan el Bautista: ¿a qué vienes? Ser bautizado. ¿Y quién te va a bautizar? ¿Tú, Juan? ¿Yo? No. No soy digno ni para agacharme y desatar las correas de zapatos. No. Y Jesús, lleno del Espíritu Santo, le dijo: hey, Juan, cálmate. Está escrito que después de convertido y convertida hay que bautizarse. Fue el mismo Espíritu Santo, mis hermanos. Y cierro. Bueno, ¿Juan se puso caprichudo? No. ¿Se puso renuente? No. ¿Qué hizo Juan el Bautista? Obedeció. Porque el que él declaró Cordero de Dios, pues es el Hijo eterno de Dios, el cual se le debe respeto, honra y obediencia. ¿Amén o no amén? Por lo tanto, Juan lo bautiza. Aleluya. ¿Cuántos de los que estamos aquí ya fuimos bautizados, hermano? Levante su mano sin pena ni vergüenza. Gracias, 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 gracias. Vamos, Daniel, ya te bauticé. Ah, bueno, porque si no, aquí mismo te bautizo, hermano. Pero ya estás bautizado. Gracias a Dios. Me ha tocado muchos a bautizarlo, ¿verdad? Oh, no se me olvida cuando yo me bauticé, hermano. No se te olvida cuando te bautizaste. Quizás no entendías bien, pero te bautizaste. Y eso es todo, la obediencia. Pero lo que ocurre en el bautismo de Jesús es impresionante. Juan ni sabía lo que iba a ocurrir. No sabía. Ni yo tampoco, yo sé lo que está pasando ahorita en ustedes. Ni yo mismo yo sé lo que puede ocurrir en la vida de ustedes. Pero hay alguien que sí lo sabe. Hay alguien que sí lo sabe. Él sabe tu levantar y tu acostarte. Sabe tu destino. Él sabe. Conoce todo. Por eso, hermanos, vale la pena seguir al Señor, porque siempre aprendemos de algo. ¿No sabía Juan? Aún Juan, lleno del Espíritu Santo, no sabía.
¿Qué iba a ocurrir en el bautismo? Tantos bautismos que ha hecho Juan, irregular, en el nombre de Dios Padre, Jesucristo y Espíritu Santo, te bautizo y vámonos. Pero no sabía, porque hay cosas que Dios solo sabe, Dios solo conoce, Dios no lo revela ni carne ni sangre, porque tiene propósitos especiales. Y cuando levantó el cuerpo de Jesús del agua, ahí está. Dice la Biblia, Juan fue el único que fue testigo. Dice Juan el Bautista, que vio venir del cielo al Espíritu Santo en forma de ¿qué? De una paloma. Y puso sus pies sobre el hombro de Jesús. Juan lo vio. Juan escuchó en la infinita inmensidad del cielo, entre las nubes, entre el espacio y el firmamento, escuchó una voz que decía: este es mi Hijo amado, el cual mi alma toma contentamiento. Puede ponerse de pie, por favor. Ese cuadro, hermanos, de ver al Espíritu Santo descender en forma, no está diciendo una paloma bajó. La forma. ¿Y cuál es la forma de una paloma? Apacible. Sin anuncio. Por eso en el libro de Hechos, en el día de Pentecostés, dice: de repente, no se sabe, el Espíritu Santo descendió sobre Jesús. Pero si ya estaba lleno del Espíritu Santo, ¿para qué más? Bueno, ¿Jesús sabía que estaba lleno del Espíritu Santo? ¿Sí o no? Sí. ¿Y para qué necesitaba esa manifestación? Esa manifestación fue una confirmación pública. Digan conmigo, el descenso del Espíritu Santo en forma de paloma en el bautismo de Jesús fue una confirmación. Para que sepa Juan, para que sepa Jesús, que la llenura del Espíritu Santo no es aire, no es viento, no es algo que una idea iluminada, etcétera, sino simplemente una presencia confirmada, que desde ahí en adelante, ahora, lo que va a realizar, lo va a hacer bajo la dirección, bajo la protección, bajo el respaldo del Espíritu Santo. ¿Amén o no amén? Terminado de levantarse, de Juan escuchar la palabra de Dios el Padre, de ver en forma de paloma al Espíritu Santo, y de que Jesús confirmó. Todos necesitamos confirmación, ¿no es cierto? Todos necesitamos. Todos necesitamos. Jesús lo necesitaba porque era humano también. Y de repente, hermanos, en lugar de juntarse con sus familiares, el mismo Espíritu Santo tomó a Jesús y lo llevó al desierto. Ahí termina mi primera parte del mensaje de este día, la llenura del Espíritu Santo en la vida de Jesús desde la encarnación hasta el bautismo. La siguiente oportunidad, si el mismo Espíritu nos permite predicar, lo vamos a hacer. Vamos a levantar nuestras manos y vamos a decir: Espíritu Santo, en esta tarde he saboreado tu palabra.
he comido del pan que salta para vida eterna. Mi alma se goza, mi mente se regocija al saber de que Jesucristo, el Hijo de Dios, necesitó de ser lleno del Espíritu Santo. Hoy en este día, toma mi vida, Espíritu Santo. Tómala, diríjala, enseña mi vida a actuar en todo momento mientras que tenga el oxígeno humano de anunciar el Evangelio que predicó Jesús, el Evangelio que predicó Juan el Bautista y los apóstoles y los profetas, que yo sea guiado por tu Espíritu Santo a hablar de este Evangelio poderoso bajo la unción y el poder y la llenura del Espíritu Santo. En el nombre de Jesucristo te damos gracias. Amén y amén. Despedimos esta predicación con un aplauso de gozo y de alegría, porque el Espíritu Santo está con nosotros. Amén.